Congresistas, a continuación damos la bienvenida al doctor José Díaz de León Cruz, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México e INACITE, investigador, conferencista nacional con estudios en universidades de España, Chile y Estados Unidos. El tema de su ponencia, la importancia de la jurisprudencia en el proceso constitucional de amparo. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Bien, pues muchísimas gracias. Pues antes que otra cosa, muy buenas noches a todos. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes. Nada más permítame, hay que hacer también un ajuste. Bien, pues en primer lugar deseo agradecer a la Revista Jurídica Nacional Prescriptia y a su consejo editorial por el honor de estar aquí con ustedes en la clausura de este magno congreso en las materias de amparo penal y civil. Agradezco de manera muy especial a mi amiga, a la maestra Libertad Bugambilia y a todo su extraordinario equipo de trabajo por la invitación a participar en este gran evento. Aprovecho yo luego la oportunidad para felicitarlos por toda la entrega, por toda la pasión y el profesionalismo que han puesto en la realización de este magno congreso, la cual hago también extensiva a todos y cada uno de los ponentes que me han antecedido en el uso de la voz. Como siempre, una delicia escuchar a mi amigo el doctor Arturo Altamirano, importante, constitucionalista, amparista a nivel nacional. Pues saludo con mucho respeto y cariño al doctor Ignacio Borgoyano, quien me han comentado nos distingue una vez más con su presencia en esta clausura. Pero amigos, lo más importante, les saludo y agradezco a todos y cada uno de ustedes, damas y caballeros, quienes nos distinguen con su presencia. El día de hoy me toca intervenir, como se ha señalado, en un tema muy importante intitulado La importancia de la jurisprudencia en el proceso constitucional de amparo. La gran ventaja de participar en último lugar es que ya los agarro cansados. Entonces ya seguramente pues no habrá tantas preguntas y pues de alguna otra forma el conocimiento seguramente fluirá de manera mucho más rápida y vienen encargados de grandes ponencias. Pero bueno, trataremos de analizar estos temas tan interesantes bajo, ya conoce mi método, una perspectiva multi e interdisciplinaria. Amigos queridos, seguro estoy que a lo largo de estos últimos 5 días, ustedes han vivido extraordinarias jornadas llenas de conocimiento a cargo de cada uno de las y los expositores que me han antecedido en el uso de la voz, quienes sin duda alguna, de manera generosa y desinteresada, han compartido con nosotros sus vastos conocimientos y su amplia experiencia en las materias de amparo, en las materias penal, en las materias civil. Sin duda, como su nombre lo indica, este ha sido un magno congreso. Sin embargo, si me permiten la reflexión, lo que distingue a este foro de otros importantes eventos académicos realizados durante este sui generis año 2020 es el hecho de que el mismo está dedicado nada más y nada menos que al egregio profesor de mérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, don Ignacio Burgó Orihuela, con motivo de un aniversario luctuoso más. En efecto, amigos, estas jornadas de trabajo y de conocimiento han estado impregnadas de recuerdos, de gratitud y seguramente de nostalgia en torno a la admirable vida y obra del doctor Burgó Orihuela, de quien debo señalar, si me lo permiten, también tuve el honor y el privilegio de que fuera mi maestro en 12 meses de licenciatura en la Honorable Facultad de Derecho de la UNAM, ya en los lejanos años 1998 y 1999. Debo reconocer que gracias a sus clases, a sus consejos y a esa pasión, a esa fortaleza, a esa determinación que imprimía la explicación de cada uno de los temas que nos daba en clase, yo terminé enamorado del derecho penal, del derecho constitucional y evidentemente del amparo, a los cuales desde diversas trincheras jurisdiccionales y académicas le he dedicado más de 20 años de mi vida profesional. Así que no me resta más que agradecer al doctor Ignacio Burgó Orihuela, donde quiera que se encuentre, tanto a título personal como seguramente a nombre de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes en este magno evento, o que tal vez hemos hablado conocimiento a través de sus obras inmortales, agradecerle por tantos años que dedicó a la impartición de justicia, habiendo sido juez de distrito, así como también por los años dedicados a la academia. Fue maestro emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde la cual formó a innumerables generaciones de abogados en México, a quienes enamoró con su claridad mental, su voz fuerte,
y su pluma fina del derecho constitucional y del proceso de amparo. Ilustre personaje en la vida académica nacional, para quien respetuosamente, queridos amigos, les pido un efusivo aplauso virtual, esperando que llegue hasta donde quiera que se encuentre nuestro homenajeado, seguramente emocionado y conmovido. Queridos amigos, les ruego me acompañen con un aplauso virtual para nuestro ponente, nuestro homenajeado. Muchas gracias, queridos amigos, por su generosidad. Bien, en ese sentido, para dar inicio a nuestro tema, repito, me han pedido platicar con ustedes un tema muy interesante denominado la importancia de la jurisprudencia en el proceso constitucional de amparo. Tema el cual estimo detenta una perenne vigencia, ya que la consulta de la jurisprudencia por parte de todos los abogados en México es una práctica cotidiana en nuestro quehacer jurídico. Pero además, no es ajeno para nadie el hecho de que día con día, derivado del dictado de las sentencias de amparo a cargo de la Suprema Corte, los tribunales colegiados y demás órganos de amparo, ese acervo jurisprudencial y por ende la eficaz protección de los derechos humanos se acrecienta día con día. Debemos comenzar entonces definiendo nuestro objeto de estudio. Por muchos años hemos entendido equívocamente que la jurisprudencia es la reiteración de 5 tesis en un sentido y ninguna en contrario. 5 ejecutores en un sentido y ninguna en contrario. Nada más falso que dicha afirmación. Eso no es la jurisprudencia. Procedamos a analizarla de una perspectiva etimológica y una perspectiva académica. Primero, etimológicamente hablando, la palabra jurisprudencia deriva de 2 aforismas latinos, el aforisma latino iuris y el aforisma latino prudencia. Iuris significa derecho, norma, mientras que prudentia puede ser traducida como conocimiento o sabiduría. Razón por la cual nuestro objeto de estudio, la jurisprudencia, puede ser definida como la sabiduría o el conocimiento del derecho. Por su parte, nuestro homenajeado, don Ignacio Burgó Orihuela, en su clásico opúsculo intitulado El juicio de amparo, define la jurisprudencia de la siguiente manera. Me permito citarlo textualmente. La jurisprudencia son las interpretaciones y consideraciones jurídicas integrativas y uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un número de casos concretos semejantes, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señala la ley. Esta es la extensa y clásica definición del doctor Ignacio Burgoa en torno al concepto jurisprudencia. Por mi parte, yo considero de una manera un poco más sintética, pero acorde con lo señalado por nuestro homenajeado, que la jurisprudencia es simple y sencillamente la interpretación judicial respecto de normas generales que a la luz de un caso concreto realizan los órganos constitucionalmente facultados, la cual goza de fuerza obligatoria. Esa es para mí una definición, repito, concreta, sintética de lo que es la jurisprudencia. Repito, la interpretación judicial respecto de normas generales que siempre a la luz de un caso concreto realizan órganos constitucionalmente facultados, la cual goza de fuerza obligatoria. Observen, queridos amigos, que el núcleo de ambas definiciones aportadas radica en un concepto, en el concepto interpretatio, en el concepto interpretación. De ahí que la manera más sencilla, más simple de definir a la jurisprudencia es con base en el concepto exégesis judicial o interpretatio juris. ¿Qué es la jurisprudencia? Una exégesis, la interpretatio juris, la interpretación de normas generales. De esta sencilla acepción surgen 2 preguntas necesarias para contestar. La primera de ellos,
¿por qué debemos interpretar las normas? Y segunda pregunta, ¿para qué interpretamos las normas? Esto es, ¿cuál es el objeto de la interpretación y para qué hacemos interpretaciones? La respuesta, queridos amigos de la comunidad prescriptia, es muy sencilla. Interpretamos las normas jurídicas, interpretamos normas de derecho, toda vez que las mismas son un lenguaje escrito, son una muestra de un lenguaje codificado, creado por el hombre para regular la conducta del propio hombre. Esto es, la ley, la norma, los códigos, las leyes son creadas por el hombre y son lenguaje escrito. Y al ser lenguaje de manera escrita, tienen dos grandes vicios, los mismos vicios que el lenguaje en general, el vicio de la vaguedad y el vicio de la oscuridad. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje, entendido lisa y llanamente como la capacidad inherente que tenemos para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a través de la palabra oral o la palabra escrita, o a través de diversos símbolos o signos, puede ser vago, puede ser oscuro. Esto es lo que establece la teoría de la comunicación. Dicho en otras palabras, amigos, en conceptos más sencillos, los seres humanos, bajo la clásica definición aristotélica del famoso zoon politikon, ¿la recuerdan? El animal social o el animal político, el hombre por naturaleza tiene la necesidad de interactuar con sus semejantes, de comunicarse con ellos para fines de colaboración, de defensa o simplemente para realizar una vida social. Para esa comunicación ocupamos el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, oral, o el lenguaje mímico, de señas. Este lenguaje, repito, bajo diversas acepciones, se entiende que tiene dos grandes vicios, la vaguedad o la oscuridad. ¿Qué significa esto? Que el mensaje que pretendemos enviar puede ser vago, ambiguo o ininteligible, difícil de entender, es el vicio de la vaguedad. O bien, ese mensaje que pretendemos enviar es ausente de contenido, está vacío ese mensaje, vaguedad y oscuridad. En ambos casos se dificulta el proceso de comunicación entre las personas. Si entendieron estos conceptos tan sencillos de la teoría de la comunicación y pretendemos aplicarlos al mundo normativo, al mundo jurídico, partamos de una premisa: todos los códigos, todos los compendios, todas las leyes son lenguaje escrito, repito, creado por el hombre para el hombre. Es una forma de comunicarse. Cada norma jurídica, materia penal, por ejemplo, no mates, no robes, no coheches, materia civil, alimentos, obligaciones, contratos, norma mercantil, deudas, en fin, cada norma, cada institución manda un mensaje, tiene un contenido normativo, es lenguaje escrito. Sin embargo, por ser lenguaje escrito, esas normas pueden ser vagas o pueden ser oscuras en su mensaje jurídico. Ergo, o no se entiende el mensaje con claridad, o no se contiene un mensaje en dicha norma, lo cual puede generar, repito, falta de certeza jurídica en su aplicación. A manera de ejemplo, piénsense en el artículo primero, párrafo primero de la Constitución, el cual todo mundo conocemos. ¿Qué dice el artículo primero, párrafo primero de la Constitución? Recordemos juntos. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que México sea parte. Reflexionen 10 segundos. Una norma, que es la primera, que al abrir la Constitución, luego la encontramos, su primera previsión, su primer mensaje, su primer lenguaje escrito de la Constitución. Sin embargo, en este artículo primero, párrafo primero, podemos encontrar muchos vicios de vaguedad, muchos vicios de oscuridad. Pongamos un ejemplo, queridos amigos. Cuando dice la Constitución, cuando emplea la Constitución la expresión Estados Unidos Mexicanos, pregunto,
la Constitución hace referencia a un país, a un estado o a una nación. Esto es, la expresión Estados Unidos mexicanos es un concepto jurídico, político o sociológico, o la mezcla de dos o más de ellos. Reflexiónenlo, analícenlo. ¿Cuál es el mensaje que nos manda la Constitución? O bien, cuando ocupamos la palabra personas como titulares de derechos humanos, la pregunta es, a la luz del texto constitucional, ¿quiénes son titulares de derechos humanos? ¿Las personas físicas? ¿Las personas morales de derecho privado? ¿Morales de derecho público? ¿O todas ellas? Evidentemente ustedes, como juristas, como conocedores del derecho, sabrán la respuesta. Pero para una persona que no es tan leída y escribida como ustedes en temas de derecho constitucional y amparo, pues le parecerá que la expresión Estados Unidos mexicanos es vaga, es amplia. Y respecto a la palabra personas, no hay propiamente un mensaje que me esté mandando. No hay claridad, hay oscuridad normativa. Todo esto, amigos, se traduce en una sola palabra, una palabra muy sencilla: inseguridad jurídica. Falta de certeza jurídica en la aplicación de las normas. De ahí, queridos amigos, la importancia de la jurisprudencia, ya que a través de esta actividad interpretativa, esta actividad exegética, los órganos jurisdiccionales constitucionalmente facultados para emitir jurisprudencia, ya veremos cuáles son, formulan interpretaciones para intentar clarificar, unificar y muchas veces integrar el contenido de esta y otras normas jurídicas que conforman al sistema jurídico mexicano, con el único fin de garantizarles armonía social y seguridad jurídica en sus relaciones con los particulares y con el Estado. Amigos queridos, esto es el porqué y esto es el para qué de la jurisprudencia. Repito, interpreto porque hay vaguedad, porque hay oscuridad. Interpreto para garantizar seguridad y certeza jurídica en los gobernados, en la aplicación del derecho. Rápidamente la pregunta sería, ¿y cuál es el beneficio de la jurisprudencia? ¿Cuál es el beneficio de esta interpretatio juris? La respuesta es una sola palabra: legitimación. El Estado, los órganos jurisdiccionales se legitiman al momento de aplicar justicia, porque los gobernados sabemos de antemano cuál es el rasero, cuáles son los criterios, cuál es el estándar para solucionar los conflictos, y esperamos que con base en esas interpretaciones nuestra expectativa jurídica se vea satisfecha. Los órganos del Estado se legitiman. Así que, amigos, esto es la teleología de la jurisprudencia: garantizar certeza y seguridad jurídica en la aplicación del derecho, para de esta manera, repito, dar legitimación a los órganos del Estado. Pasemos ahora a responder otra pregunta interesante. ¿Cuál es la materia prima de la jurisprudencia? Ergo, ¿qué es lo que se interpreta en la jurisprudencia? La respuesta es muy sencilla: se interpretan normas generales. Por eso en la definición que les propuse y retomada del maestro Burgoa, con otros conceptos, con otras palabras, la jurisprudencia es la interpretación de normas generales. La pregunta es, ¿y qué es una norma general? Como ustedes seguramente ya lo saben, el concepto norma general vino a sustituir en la reforma de 2010 y 2011 de Corte Constitucional al concepto leyes. Hoy en día, técnicamente, nosotros nos amparamos contra normas generales, no contra leyes. La norma general viola derechos humanos, no la ley. Ergo, es un concepto más amplio. ¿Dónde vamos a encontrar el concepto norma general desarrollado? Muy sencillo, en el artículo 107, fracción primera de su ley de amparo. Repito, el concepto norma general está desarrollado en el artículo 107, fracción primera de la ley de amparo. Ahí vamos a encontrar una interpretación auténtica del propio legislador.
Desde luego, para no ser ocioso y no cansarlos más, simplemente el legislador nos dice que por normas generales vamos a entender aquellas, grosso modo, que conforman al sistema jurídico mexicano. Bajo el concepto norma general vamos a entender a todos aquellos ordenamientos, todas aquellas codificaciones que conforman nuestro sistema jurídico mexicano y que abarcan desde la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las constituciones locales, las leyes locales, los reglamentos federales, reglamentos locales y decretos y bandos de buen gobierno. Repito, desde la Constitución hasta el más sencillo decreto o bando de buen gobierno, atravesando por tratados, ley federal, ley local, reglamentos, etcétera, todas conforman normas generales, todas son normas que conforman al sistema jurídico mexicano, son normas a las que le demos fidelidad por vivir en México, son normas que requieren de una interpretación, porque en cualquier momento se nos van a aplicar. Razón por la cual, repito, la interpretación, la jurisprudencia, la actividad jurisprudencial recae sobre cualquier tipo de norma general. ¿Cuál es el mensaje que nos manda el artículo 107, fracción primera? Supremacía constitucional. Tú, gobernado, puedes ampararte contra cualquier norma general, porque ninguna de ellas puede estar por encima de la Constitución. De ahí, queridos amigos, que empezamos a advertir que la jurisprudencia es una actividad estrechamente vinculada con el proceso constitucional de amparo. Desde sus orígenes, así ha estado enlazada. Pero llegaremos a ese punto. Entendido que son las normas generales, el objeto de la jurisprudencia y la finalidad de la jurisprudencia, toca el turno de analizar cuáles son las características principales de la jurisprudencia. ¿Cuáles son sus notas distintivas de la jurisprudencia en México? Muy sencillo. Primera nota distintiva, es una fuente del derecho. Es una fuente del derecho la jurisprudencia. Segunda nota característica, es producto de una actividad jurisdiccional concentrada. No lo olviden. Actividad jurisdiccional concentrada. Ojo. Dije la jurisprudencia, no la interpretación. Me va a permitir aclarar este punto, amigos. Todos los jueces en México interpretan, todos, absolutamente todos, desde el más modesto juez de partida o de primera instancia hasta la más encumbrada Corte o Tribunal Supremo. Todos interpretan, pero no todos emiten jurisprudencia. Son cosas distintas. La interpretación como tal es una herramienta para garantizar el acceso a la justicia a los gobernados. Pero la jurisprudencia es una actividad reservada para un grupo de jueces, reservada para una élite de jueces en México, que son los jueces que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, con competencia en amparo. Por eso la ley, por eso la doctrina, ocupa la expresión competencia concentrada. Esto es, se concentra en el Poder Judicial de la Federación la potestad de crear jurisprudencia. Si no les gusta la palabra concentrada, no importa. O pueden utilizar como sinónimo la palabra reservada o exclusiva. Y es exactamente lo mismo. Una competencia concentrada es una competencia reservada o exclusiva que se deposita en los órganos del Poder Judicial de la Federación con competencia en amparo. Por eso mi segunda característica, ¿cuál fue? Es producto de una actividad jurisdiccional concentrada. Ahora me entienden. Siguiente nota característica, repito, la primera, fuente del derecho. La segunda es producto de una actividad judicial concentrada. Tercera nota, sirve para homologar y eficientar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en México. Ojo, homologa y eficienta. A través de las tesis jurisprudenciales, todos los jueces del país, al acatarlas, al seguirlas, homologan, unifican su proceder, su forma de trabajo, garantizando que desde el norte hasta el sur del país, a lo largo este y oeste,
la forma de resolver los conflictos sea exactamente igual, evitando la arbitrariedad. Es que en Colima resolvemos así, es que en Yucatán resolvemos así, es que en Puebla resolvemos así. Ese tipo de afirmaciones trastocan un principio de seguridad y certeza jurídica, balcanizan el sistema de impartición de justicia en México, lo cual no se puede permitir. De ahí que la jurisprudencia homologa y eficienta, repito, el quehacer jurisdiccional. Desde luego que su finalidad es fijar el sentido y el alcance de las normas generales y complementarlas. Y como última característica, como última nota distintiva, deviene obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de jerarquía inferior. Concepto que todos conocemos en mayor o menor medida. Estas, queridos amigos, eran las 5 características esenciales o principales de la jurisprudencia. Paso ahora a señalarles cuál es el fundamento constitucional y legal de la actividad jurisprudencial, en donde vamos a encontrar sus principales fundamentos. Miren, muy sencillo. Primero, fundamento constitucional. Es el artículo 94, 10º párrafo de la Constitución. Artículo 94, 10º párrafo de la Constitución, donde establece grosso modo que la ley, en este caso de amparo, fijará los términos en que la jurisprudencia emitida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito será obligatoria. De ahí encontramos al artículo 107 de la Constitución, también es fundamento de la jurisprudencia. El artículo 107, que nos va a dar el fundamento de la jurisprudencia por contradicción. 107, jurisprudencia por contradicción. Y como fundamento legal, principalmente encontramos al artículo 217 de la Ley de Amparo. Artículo 217, en donde se consagra un principio de obligatoriedad de la jurisprudencia. Grosso modo nos dice que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte es obligatoria para las propias salas y para los plenos de circuito, colegiados de circuito, unitarios de circuito, juez de distrito y tribunales militares y ordinarios en todo el país, sin importar su materia. Así que esto, amigos, para no saturar los artículos, son los principales, los más representativos dispositivos que consagran, repito, a la jurisprudencia. Ahora, de manera muy rápida, echemos un vistazo hacia el pasado. Vamos a entender de dónde viene la jurisprudencia y por qué fue creada. Esto es, haré una breve reflexión sobre la evolución histórica de la jurisprudencia a la luz del juicio de amparo. Es historia, sé que es un poco aburrida, así que les prometo 3 minutos, 3, 4 ideas, las más esenciales. Desde luego sé que son un grupo de juristas autodidactas y sé que inmediatamente van a salir buscando sus códigos, sus leyes, el libro del doctor Ignacio Burguard Iguala, desde luego, antecedentes históricos, así que lo que les doy simplemente es, exacto, maestra Rosalba, como siempre, usted brillante y precisa ahí con su libro, efectivamente, felicidades. Así que, como ven, cuando uno acude a los foros de Prescriptia, pues se encuentra a gente tan brillante, tan talentosa, verdaderos conocedores como el doctor Román, a quien saludo y mi respeto y cariño como siempre, y a muchos otros, desde luego, que bueno, pues, qué pues de la familia Burgúa, indudablemente, pues heredaron el talento. Somos nosotros alumnos, conocedores eternos de esta materia. Pero bueno, regresemos a la cuestión. Antecedentes históricos. Lo más relevante, el ABC histórico del amparo. Miren, sin duda alguna, cuando hablamos de amparo, tenemos que asociarlo con jurisprudencia. Es un binomio indisoluble. Cuando nace el amparo, nace forzosamente la jurisprudencia. ¿Por qué? Recordemos que el amparo nace en el siglo XIX, no daré historia. Primero en Yucatán en el 47, federalizado con Juárez en el 57. El tema es que en el siglo XIX, las leyes del amparo no estaban desarrolladas. No tenemos una ley reglamentaria como la que tenemos ahorita. Y además, había una diversidad de criterios de los jueces de distrito en la época que empezó a generar
una especie de inseguridad jurídica, dada, repito, la diversidad de criterios en el norte, en el sur y en el centro. Razón por la cual un incipiente, un primer paso en búsqueda de la homologación y la unificación fue la publicación de las sentencias. Vean ustedes, antes que jurisprudencia, tuvimos un paso previo, la publicación de las sentencias. ¿En dónde? En los periódicos de aquella época. Periódicos ni siquiera oficiales, periódicos comunes y corrientes que veían en la época. Con este esfuerzo de publicación de las sentencias en amparo, ¿qué se buscaba? Darle publicidad a estos criterios, que la gente tuviera conocimiento de los criterios impartidos por sus juzgadores y desde luego compartir la practicidad de una sentencia. Este fue el primer esfuerzo, queridos amigos, en la unificación, en la homologación, el primer antecedente de la jurisprudencia. Desde luego que este primer esfuerzo, si gustan anotarlo, lo van a encontrar en los artículos 12 y 32 de la primera ley de amparo, de fecha 30 de noviembre de 1861. Repito, primera ley de amparo de 1861, fecha 30 de noviembre, en cuyos artículos 12 y 32, que no voy a leer por razón de tiempo, simplemente decía que todas las sentencias de amparo pronunciadas en todas las instancias deben ser publicadas en los periódicos. Desde luego hubo evolución, desde luego hubo un perfeccionamiento de estos esfuerzos. Y no fue, anótenlo si gustan, sino hasta la ley orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución. Repito, ley orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución, ojo, recuerden que el 103 y el 107 son de la Constitución vigente del 17, 101 y 102 de la Constitución vigente en la época de Juárez, la del 57, por eso no vayan a confundir, ¿de acuerdo? Por eso ocupo 101 y 102, que son los correlativos o los antecedentes del 103 y 107 de nuestra actual ley de amparo. Pero bueno, en esos artículos, en esa ley, se estableció, uno, la obligación de publicar las sentencias. Y además, ojo, se creó el primer método de creación de jurisprudencia. El primer método que fue la reiteración de tesis. Ya se hablaba de jurisprudencia en favor de la Suprema Corte y usted señaló el primer método, el de reiteración de la tesis. Entonces, amigos, vean la evolución. Primero se publicó y luego, además de la publicación, se creó la jurisprudencia por reiteración. Y finalmente, como otro antecedente, anoten el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, su aportación, ¿cuál fue? Volver obligatoria la aplicación de la jurisprudencia. Repito, 3 momentos. Publico todas las sentencias. Es un antecedente del Semanario Judicial de la Federación, si me lo permiten. 2, se crean los métodos de creación de la jurisprudencia, siendo el primero la reiteración de tesis. Y 3, se crea un principio de obligatoriedad. Esto es que todos los órganos judiciales del país acaten, se alineen a esa jurisprudencia. Sin duda alguna, amigo, nuestra vigente ley de amparo, ya de 2013 para acá, pues evidentemente consagra todos y cada uno de estos principios, con la única excepción, con la única variante, que la publicación de estos criterios ya no se da en los periódicos comunes, ya se da en un órgano de difusión y sistematización exclusivo del Poder Judicial, el que todos conocemos como Semanario Judicial de la Federación, hoy pomposamente digitalizado. Las damitas evidentemente no se acuerdan, todos son muy jóvenes, pero en alguna época, algunos caballeros seguramente lo recordarán, mi doctor Román tal vez pueda, así que recordarlo conmigo, pues habían los famosos libros donde están los compendios del semanario, que eran buenísimos para poder sostener libros, expedientes,
darle vista ahí a los escritorios, era información, eran tomos y tomos, anexos, gacetas, mucha información en libros. A virtud ya de los medios de comunicación digitalizados, si mal no recuerdo, a partir de 1985 se empezó ya con el esfuerzo de su digitalización, que se logra a nivel nacional en el 96. Así que, amigos, repito, esto es un poquito de historia, nada más de la jurisprudencia, para que vean cómo la jurisprudencia, desde sus orígenes, ha estado siempre íntimamente vinculada con el juicio de amparo. De hecho, repito, son binomios, son gemelitos que nacieron juntos y se han venido desarrollando, evolucionando con una sola finalidad: garantizar certeza y seguridad jurídica para los gobernados. Ahora, un tema interesante. ¿Cuál es el valor de la jurisprudencia? ¿Qué valor tiene la jurisprudencia? Miren, amigos, un buen conocedor del amparo, un buen constitucionalista sabrá, primera premisa, que el género se llama criterios interpretativos. Hay un género, criterios interpretativos, que tiene dos especies: jurisprudencia y tesis aislada. ¿De acuerdo? Así que, repito, bajo la expresión genérica de criterio interpretativo, hago referencia a cualquier precedente, a cualquier interpretación que realicen los órganos constitucionalmente facultados, que pueden ser de dos tipos: jurisprudencia o tesis aislada. ¿Cuál es la diferencia entre una jurisprudencia y una tesis aislada? Precisamente el tema que estamos desarrollando, su valor. El valor de una jurisprudencia es obligatorio, mientras que el valor de una tesis aislada es orientadora. ¿De acuerdo? Repito, una jurisprudencia obliga, mientras que una tesis aislada orienta. ¿Cómo podemos distinguir esto? Que en unos casos es optativo para el juez conducir su criterio conforme a determinada interpretación, y en otros casos es imposible que el juez pueda moverse, desacatar o inobservar dicho criterio. Pero a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, tenemos que entender que ha cobrado nuevo auge, nueva vigencia, un tercer criterio interpretativo. Ahora, ya no hablamos de jurisprudencia ni de tesis aislada, emitida por órganos nacionales. Ahora hablamos de una tercera categoría. ¿Cuál es esta tercera categoría? Jurisprudencia emitida por tribunales supranacionales en materia de derechos humanos, respecto a los cuales México haya reconocido su competencia contenciosa. ¿De quién estoy hablando? Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es un órgano jurisdiccional con facultad de interpretación y que también su jurisprudencia nos resulta vinculante. Así que anoten, queridos amigos, la jurisprudencia nacional obliga, la jurisprudencia interamericana vincula. ¿De acuerdo? Son dos valores diferentes. Si van a citar, por ejemplo, Gandran Panday o Pollo Rivera, van ustedes a invocar que la jurisprudencia vincula. Si van a invocar la 293 de 2011, esa jurisprudencia obliga. ¿Quedó claro, queridos amigos? Mientras que los criterios interpretativos siguen siendo orientadores. Es aquí cuando con respeto les digo a mis alumnos de posgrado que hasta en la forma de pedir, en la forma de argumentar, uno sabe quién maneja el amparo, quién maneja el derecho constitucional y quién no. Porque cualquier persona dirá, obligan los dos son obligatorios. No es cierto. La Corte ha sustentado que unos obligan y otros vinculan. Pero bueno, continuemos. ¿Cuáles son los órganos constitucionalmente facultados para emitir jurisprudencia? ¿Y a través de qué métodos la crean? Muy sencillo, miren. Los órganos constitucionalmente facultados para crear jurisprudencia, repito, bajo una competencia concentrada, son, por regla general, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito y, evidentemente, los plenos de circuito. ¿De acuerdo? Son los órganos, repito, que tradicionalmente, en competencia concentrada, permiten crear jurisprudencia.
Este comentario me permite contestar la pregunta de nuestro querido maestro José Gerardo Aguilar. No crea que no vi su pregunta, maestro, que ya me conoce, sabe que siempre tengo un ojo en el chat, solo que esperé el momento oportuno para podérsela responder. Aquí viene su respuesta, mi querido maestro. Reformulo la pregunta, por si acaso no la han leído ustedes, dice el maestro con acierto y con mucho interés. La jurisprudencia que emiten los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, los tribunales locales, es inconstitucional, ya que su ley orgánica los faculta. Nos pone el ejemplo de Chihuahua. Bueno, yo les puedo poner también otros ejemplos, como Estado de México, que tiene su tribunal constitucional, su sala constitucional, por ejemplo. O Sonora, también es otro ejemplo. Querido maestro José Gerardo, la respuesta es no, querido amigo. No es inconstitucional, por una muy sencilla razón. Usted no está dando la respuesta. La jurisprudencia, las interpretaciones que emita la sala superior, los tribunales superiores, son, repito, uno, de sus constituciones locales y que aplican y rigen únicamente en sus órganos jurisdiccionales, en su territorio. Mientras que la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es en competencia concentrada de la Constitución Federal y rigen erga omnes. Lo que usted me señala, querido maestro José Gerardo, con acierto, y sugiero su lectura, es un pequeño apartado, un pequeño precedente de una sentencia muy famosa que todos debemos conocer, Rosendo Radilla Pacheco. En esa sentencia, querido maestro José Gerardo, como usted seguramente ya lo sabe, y por eso con acierto nos manda la pregunta, se hizo referencia por el Pleno de la Suprema Corte de que todos los tribunales locales, en un control difuso de constitucionalidad, deben buscar una mayor tutela judicial. Esto que usted invoca, maestro, es una herramienta para la tutela judicial efectiva. En sus territorios, a la luz de su propia constitución, emitan jurisprudencia. Espero haber satisfecho la pregunta, querido maestro. Continuamos entonces. Bien, explicado lo anterior, órganos que emiten jurisprudencia, repito, Suprema Corte, Tribunal Colegiado y plenos de circuito. Tenemos al electoral también, por ejemplo, los tribunales constitucionales locales, en fin. Hay una diversidad que no puedo explicar por razón de tiempo, que ya me lo estoy acabando, por cierto, y quiero avanzar en otros temas importantes. Bien, pues entonces simplemente hay que establecer los métodos de creación de jurisprudencia. ¿Cómo se crea la jurisprudencia? Bien, acorde al artículo, anótenlo, el 215 de su ley de amparo. El artículo 215 de la ley de amparo nos da los métodos de creación de jurisprudencia, que son tres métodos, repito, estrechamente vinculados con el amparo. 1, la reiteración. 2, la contradicción. Y 3, la sustitución de criterios. Repito, reiteración, contradicción y sustitución de criterio. ¿De acuerdo? Artículo 215. ¿Cuál es uno y cuál es otro? No ameritan mayor explicación, repito, por el foro tan alto, tan culto ante el cual me dirijo. Simplemente una pequeña refrescada de memoria. Digamos en el sistema acusatorio, el refresco de memoria, cosa que yo no entiendo ese concepto, pero cómo les encanta, refresco de memoria. Bueno, en fin, esas cosas tan raras que se ocupan hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo creo en su caso tal vez un recordatorio, refrescamiento de memoria, ¿no? Un refresco de memoria como que me suena un poco raro, ¿no? Pero bueno. La jurisprudencia por reiteración la van a encontrar en el artículo 222 de la Ley de Amparo. Reiteración 222. ¿Cuál es la jurisprudencia por reiteración? Ahora sí, lo que aprendimos en licenciatura. 5 ejecutores en un sentido y ninguna en contrario. Reiteración. ¿Qué significa? Que el mismo órgano constitucionalmente facultado, en 5 precedentes, en 5 casos diferentes, en 5 sentencias, sostuvo la misma interpretación y nunca se apartó de la misma. Aquí es un principio que todos conocemos, la costumbre obliga. ¿Han escuchado esa expresión? La costumbre obliga. Una práctica que repetimos nosotros constantemente termina por convertirse en hábito o en obligación. Este principio sociológico básico es la base de la jurisprudencia por reiteración. Cuando un órgano repite hasta en 5 ocasiones una misma interpretación, la misma adquiere
obligatoriedad frente a otros órganos constitucionales. Siguiente método de creación, el método de contradicción de tesis. ¿Qué artículo es? El 225. Contradicción, artículo 225. Es el que ya todos conocemos. Cuando dos órganos constitucionalmente facultados para emitir jurisprudencia interpretan de manera antagónica un mismo objeto de estudio. Por ende, vean ustedes, hay contradicción porque en lugar de clarificar, confunde más. Se supone que la jurisprudencia surge para clarificar, para eficientar. Ahora resulta que en un lado es color blanco y en otro lado es color negro. En un circuito es gris, en otro circuito es rosa. ¿A cuál haré caso? Habrá que establecer que ante ese antagonismo, esa colisión de criterios, tendrá que resolverse a través de un método llamado contradicción de tesis. Y el último criterio es el artículo 230, la sustitución de jurisprudencia. Artículo 230 es aquella cuando el mismo órgano que emitió jurisprudencia abandona su criterio. Es la famosa expresión que todos hemos leído. Una nueva reflexión lleva a este tribunal colegiado a apartarse del criterio y lo que era cuadrado hoy es redondo. Lo que era negro en antaño hoy es blanco. Esa es la sustitución de jurisprudencia. El mismo órgano de amparo que creó la tesis la abandona y la sustituye, de ahí el nombre, por un criterio nuevo, un criterio distinto. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuáles son las formas de que muere una jurisprudencia? La jurisprudencia se interrumpe o finaliza su vigencia. Son dos conceptos diferentes. Se interrumpe su vigencia o finaliza su vigencia. Primero, la interrupción de la jurisprudencia se da en el artículo 228 de la Ley de Amparo. Interrupción de su vigencia se da en el artículo 228, cuando el mismo órgano colegiado ordena interrumpir su vigencia, le quita efecto, no la sustituye por otra, no crea una nueva, simplemente solicita que la misma ya no tenga valor, ya no tenga aplicación, interrumpe su vigencia. Es el artículo 228, interrupción de vigencia. Mientras que la finalización, que es la muerte ya de la jurisprudencia, se puede dar cuando la norma general, entiéndase la ley, que sirvió como base para su emisión, es abrogada o es derogada. Repito, ¿qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de una ley. Si la ley muere, la ley se deroga, la ley se abroga, pues evidentemente muere la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Lo que me permite contestar la pregunta del maestro Jairo. ¿Cuánto tiempo puede durar la vigencia? Depende, mi querido maestro Jairo. Bajo estos dos sistemas, uno, puede estar vigente mientras el tribunal colegiado no interrumpa su vigencia o no la sustituya por una tesis nueva. O, segundo momento, seguirá vigente mientras la ley, mientras el código o la norma que le dio origen siga vigente, querido maestro Jairo. Serán los tres momentos: sustitución, interrupción o finalización de su vigencia. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, ¿qué pasa con su publicación y su difusión? Miren, la publicación y la difusión se encuentra ordenada en el artículo 220 de la Ley de Amparo. Ahí se encuentra el principio de publicación y difusión de la jurisprudencia. Artículo 220 de la Ley de Amparo. Ahí van a encontrar el fundamento del Semanario Judicial de la Federación, hoy en día digitalizado. Rápidamente, lo más sencillo, ¿qué es el Semanario Judicial de la Federación? Bien, es el órgano oficial de publicación y sistematización de criterios emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ojo con la palabra que ocupé. Sistematización de criterios, no de jurisprudencias. ¿Ya entendieron por qué? Porque se incorpora tanto las jurisprudencias como las tesis aisladas. ¿De acuerdo? Así que el semanario incorpora ambas, aisladas y jurisprudencia. ¿De acuerdo? Bien, ahora, este Semanario Judicial de la Federación se encuentra a cargo del propio Poder Judicial de la Federación, de su cabeza, Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, el Pleno, es el que se encarga de controlar todo lo relativo a la publicación y difusión de las tesis.
a través de un área que todos conocemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. A través de un área que todos conocemos, el área de cómo. Doctor José, se apagó su micrófono. Listo, ya estamos de regreso. A través, repito, de la famosa dirección de compilación y sistematización de tesis. ¿De acuerdo? El Semanario Judicial de la Federación, como órgano de difusión, queridos amigos, se organiza por un criterio cronológico. Ese criterio cronológico se denomina época. ¿De acuerdo? Esto es, siempre hemos escuchado, quinta época, cuarta época, octava época, décima época. ¿Qué es la época? La época es un criterio cronológico de organización y sistematización del propio semanario. Entiéndase, un periódico, una revista, un conjunto de libros, ¿cómo se organizan? Por criterios cronológicos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Volumen enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, primer semestre, segundo semestre, primer cuatrimestre, último trimestre. Son criterios cronológicos. Semana 1, semana 2. El semanario judicial sigue este mismo criterio cronológico y se denomina época. La época, entonces, es un periodo cronológico en el cual se sistematizó y clasificó la jurisprudencia. Los cambios de época los ordena el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en dos supuestos principales. Uno, cuando hay una reforma trascendente a la propia Corte, o dos, cuando hay una reforma trascendente al orden jurídico mexicano en materia de amparo. Repito, un cambio de época lo dicta el Pleno de la Suprema Corte. Cuando hay un cambio trascendente a la estructura de la Corte, o bien cuando hay un cambio trascendente a la normativa en materia de amparo. Por eso cambiamos de octava a novena y de novena a décima. Ahí están los dos ejemplos. Octava a novena se reestructuró el Poder Judicial. Se eliminaron 2 salas, se jubilaron ministros, etc. Se creó el Consejo de la Judicatura. Y de novena a décima, por la reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos. Y ya para finalizar, me queda un minutito. Bien, pues simplemente se quedan algunos temas en el tintero. Simplemente vemos un último tema. ¿Cómo se invoca la jurisprudencia? ¿Cuál es la forma correcta de invocar jurisprudencia? Miren, el método común, que fuera de ustedes, queridos amigos de Prescripta, que son gente leída y escribida en temas de amparo, pues el método común es el del copy-pega. Entro al JUS, al semanario, copio y pego, con todos los rollos, nombres, precedentes, anotaciones, vigencias. Ah, no sirve de nada. Ah, pero ¿cómo engordan las demandas? 200, 300 hojas que si las sacude uno, son en realidad 20, 30 hojas de conceptos de violación nada más. Lo demás, puro copy-pega, copy-pega, copy-pega de tesis. Digo, no es malo, amigo, no es malo. No es un mal método. Bueno, pero por lo menos seamos selectivos y borremos toda la pajita, la basurita, que en realidad no amerita mayor explicación. Pero bueno, en realidad la forma correcta la van a encontrar en el artículo 221 de la Ley de Amparo. La propia Ley de Amparo nos dice cómo invocar la jurisprudencia. Artículo 221, que lisa y llanamente nos dice, se tendrá que invocar los datos de identificación y su publicación, nada más. Datos de identificación y su publicación. Por eso me gustó mucho que el doctor Altamirano, cuando dio su exposición, él, por ejemplo, les daba los números de tesis, en romano o en arábigo. Les daba la tesis 15, diagonal 9, 2018, o la J2P. Ese es el número de la tesis, el número de identificación. Si gustan, cápsula cultural. Número arábigo es jurisprudencia. Número romano es aislada. Digo, cápsula cultural. Si van a encontrar, por ejemplo, la 15 en número romano, 15-2008, es una tesis aislada. La número arábigo 9 del 2020 es jurisprudencia. Entonces digo, ¿cómo la van a citar? Con el puro número de la tesis, nada más. Y su ubicación. Décima época del semanario, libro tal, tomo tal, con eso es más que suficiente. Con eso se genera la obligación en el órgano de amparo de analizarla y estudiarla. Pero bueno, hoy en día tenemos nosotros como etiqueta judicial la costumbre de citar también el rubro de la tesis.
El rubro y su texto no es obligatorio citarlo. Lean su artículo 221. No es obligatorio, es etiqueta judicial. Es como una estrategia de argumentación que nos permite garantizar que el juez entienda de mejor manera nuestro argumento. No está mal, pero repito, simplemente son puntos de vista que tenemos que entender. Y hoy en día, de manera mucho más moderna, podemos citar el número de identificación único. ¿De acuerdo? Bien, queridos amigos, pues en estos casi 50 minutos ya que hemos avanzado, muy rápido se me fue a mí el tiempo, espero también para ustedes, hemos entendido la importancia de la jurisprudencia en el proceso constitucional de amparo. Reflexión, ¿por qué es importante? 1, porque la jurisprudencia emana, fluye, surge de un proceso de amparo. 2, la jurisprudencia, al igual que el amparo, tiene como finalidad garantizarnos un acceso real y efectivo a la justicia y mejorar una tutela judicial efectiva. Y 3, indudablemente la jurisprudencia es una pauta, es una guía que homologa, unifica el quehacer de los órganos jurisdiccionales en México. De manera que tengamos la certeza que desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, los conflictos intersubjetivos, los conflictos que emanan de una violación a mis derechos humanos serán resueltos bajo el mismo estándar, bajo los mismos parámetros, lo que dará legitimación al Estado mexicano. Les agradezco muchísimo de verdad por el tiempo, por su paciencia. Ofrezco disculpas, sé que ya los agarré cansados, sé que han sido 5 días de jornadas extraordinarias, con mucho conocimiento. Llego yo, los aburro, llego yo y remato, pero bueno, agradezco su paciencia, agradezco su comprensión y de alguna u otra manera simplemente les digo lo siguiente, queridos amigos. Nunca dejaré de aconsejarles seguir estudiando. La preparación, el desempeño constante es la base del éxito y el país hoy más que nunca nos necesita. No es que el sistema de amparo esté mal, no es que el sistema de justicia esté mal, son, repito, los operadores los que en muchas ocasiones son la diferencia entre un buen amparo, un mal amparo, entre una buena sentencia, una mala sentencia. Agradezco a la revista Prescriptia, a su comité ejecutivo, a la maestra Bugambilia, a todo su maravilloso staff, a todo el equipo que ha hecho posible este magno evento. Y desde luego, pues, una vez más, mi reconocimiento, un homenaje al doctor Ignacio Burgó Orihuela, eterno maestro para nosotros los amparistas. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su consejo editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgó Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades, maestra Isabel Burgó Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia, la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgó Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández.
Dr. José Eduardo Telles Espinosa, Dr. Epigmenio Mendieta Valdés, Dr. Arturo Altamirano González y el Dr. José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes.